Quiero darle la bienvenida a este segmento de conversación en Aló Buenas Noches al especialista en economía y petróleo, Antonio de la Cruz. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Bueno, también analista de tendencias bueno, nos acompaña porque es que son muchos temas. A ver, comenzamos el espacio, Antonio, el día de hoy revisando la trascendencia y la verdadera dimensión de esta declaración que hoy alude como un vocero más, que lo menciona, el embajador James Story. Ha dicho que esta administración busca apoyar a Venezuela para conseguir que se realicen elecciones libres, justas, transparentes, verificables. Todos los adjetivos para que todo quede muy claro. Y ha dicho que si para ello hay que bajar, disminuir, cesar la presión que existe con las sanciones, ellos están dispuestos a hacerlo. Es evidente que en el ámbito periodístico pues, esto hay que analizarlo porque son declaraciones que generan todo tipo de reacciones, quienes están conformes pensando que ese puede ser un camino muy bien, pero habrá quienes no, y no son pocos. Entonces, quisiera pedirte tu opinión en relación a esto. A ver. Fíjate, Mariana, cuando Jimmy Story hace esa declaración, que es el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, hay que ponerlo en el contexto de que es el Departamento de Estado. Recordemos que hace una semana el Departamento de Estado también, su vocero, dijo que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional electa en el 2015 como los legítimos en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Jimmy Story dice eso hoy, él lo que está es siguiendo avanzando en esa agenda de buscar una solución para Venezuela por parte de la nueva administración de Joe Biden. ¿En qué sentido? Ellos han dicho, nosotros vamos a ir construyendo un camino con los multilaterales. Y aquí es la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, y entonces en ese elemento y ven que es una solución diplomática, una solución negociada, colocan sobre la mesa un incentivo, que es básicamente, si la presión que tiene hoy el régimen de Maduro es la situación económica por las sanciones que le impuso la administración anterior y que lo ha puesto en una situación muy crítica para poder tener una gestión de gobierno, dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero si hay una elección presidencial y legislativa, porque Maduro ha ido entusiasmando y ha ido alimentando que la solución para mostrar una apertura es la elección de gobernadores y alcaldes, que se la compra de alguna manera la Unión Europea. Aquí le puso los puntos sobre la I el embajador. Dijo presidenciales y legislativas. Entonces, no es suficiente la elección de gobernadores y alcaldes, las regionales, las que pueden dar una solución en Venezuela, porque eso es lo que quiere Maduro. Maduro hoy necesita legitimidad política para poder seguir avanzando en su proyecto. Y para ello quiere una elección y quiere la elección regional y la elección de gobernadores. Porque esa va a ser observada, esa va a tener todas esas características que pidió hoy Jimmy Story, las va a tener, va a ser la comunidad europea, porque eso es lo que Maduro quiere para poder seguir avanzando en el proyecto, porque con ello se flexibiliza las sanciones y con eso puede tener ingreso y puede montar el proyecto de su ley antibloqueo, que es privatizar el país y entregar el país. Por eso se sentó a hablar con la gente de Fede Cámara, porque es el proyecto, porque es lo que le puede permitir a él seguir en el poder. Cuando analizamos todo esto, hay que ver también con detalle cuáles serían las condiciones de esa negociación. Es que el solo término ya genera todo tipo de opiniones encontradas. Y se lo preguntaba también al diputado Luis Florido, y le pido a la audiencia nos disculpe por retomar la pregunta en la misma dimensión, pero es que nos parece importante. ¿Cómo sentarse a negociar sin que eso se convierta en la interpretación más simple que esto puede tener es que haya amnistía, es que haya impunidad? Es difícil.
Ok. En los procesos donde ha habido ese tipo de conflicto y de violación de los derechos humanos, lo más cercano que tenemos nosotros como experiencia es Colombia, con la FARC. O sea, porque la FARC también fue un grupo guerrillero, los disidentes siguen siendo ahora, pero estoy hablando los que fueron al acuerdo de paz. En ese momento habían hechos de lesa humanidad y eran catalogados como grupos terroristas. Para poder llegar a ese proceso de paz en Colombia, la comunidad internacional o los Estados Unidos tuvo que sacarlo de la lista del grupo terrorista y la sociedad colombiana tuvo que tragarse los hechos que ocurrieron por 60 años en Colombia de violación de derechos humanos. Y por salvar y ir a un proceso en el que el país está por encima, tuvieron que hacer concesiones, aunque al final, cuando lo sometieron al referendo, Santos perdió el referendo en esas condiciones que se estableció, porque ahí básicamente la justicia transicional fue la que hizo que eso pudiese ser factible. Entonces, en los momentos que hay, en términos en Venezuela, de crímenes de lesa humanidad, van a ser difíciles de salvarse porque eso no prescribe. Habrán condiciones que se podrán revisar y tendrá que la justicia internacional de la Corte Internacional de la Haya participar y ver en qué casos aplica, porque no puede ser todos culpables. Entonces, aquí hay un proceso de madurez dentro de la sociedad que vamos a tener que pasar, Mariana, para poder llegar a ese encuentro y en la ley de amnistía y ley de justicia transicional vamos a tener que encontrarnos y eso es un acuerdo de un pacto social venezolano para poder superarlo, porque si nos anclamos en un juego de ganar-perder va a ser muy difícil superar la situación que estamos viviendo. Quiero dejar en el aire sobre esto, Antonio, un tema solamente. Ojalá, y lo podemos discutir al regreso, los gobiernos del mundo que les acojan si es que esto ocurre, no les permitan seguir ejerciendo sus actividades, porque esto es lo que está pasando en Venezuela. Lo hemos denunciado desde el ámbito periodístico, lo han denunciado los diputados, la presencia de estos supuestos desmovilizados de la FARC en Venezuela. La propia administración de Maduro, el régimen lo niega insistentemente, a pesar de que las pruebas están allí, y habría entonces que ver dónde estaría el compromiso de los gobiernos del mundo para que esta gente más nunca vuelva a delinquir. Pero lo discutimos al regreso. Les agradezco la gentileza de su atención. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Continuamos este análisis que veníamos realizando con nuestro invitado Antonio de la Cruz. Les recuerdo que estoy en sustitución por unos días de nuestra querida Carla Angola. Bien, bueno, habíamos dejado un tema en el aire. Yo quise hacerlo así para ver si podíamos entre los dos pensar cómo trascender a este tema, porque es un gran compromiso el que resta para el mundo, para las naciones, el hecho de impedir que si hay algún tipo de amnistía, si hay algún tipo de negociación de condiciones para que quienes integran el régimen de Maduro en este momento salgan del poder, no vuelvan a organizar algún esquema delictivo contra el pueblo venezolano desde cualquier lugar del mundo. Fíjate, Mariana, es cierto que estamos enfrentando una corporación criminal que es internacional además, tiene contacto, es una red internacional. Resulta que esa corporación criminal la deberíamos abordar desde el punto de vista de la justicia internacional para poder ver si podemos abordarlo y ahí ir avanzando. Sin embargo, el que nos reconoce como que somos, en ese caso, al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional electa en 2015 como la legítima, que es los Estados Unidos, nos dice que cree que hay todavía una oportunidad en una negociación con presión de los multilaterales. Aquí yo lo que creo que el momento en que estamos es seguir avanzando con los que nos reconocen y poder mostrar que hemos hecho una vez más el esfuerzo para poder llegar a la solución política en Venezuela. A través porque
una de las cosas que nos piden a nosotros, en este caso a las fuerzas de oposición, es que mantengamos un principio de un criterio de unidad, de propósito y de acción. Entonces, hay tareas que tenemos que hacer internas para poder seguir avanzando en este proceso, para llegar a la reconstrucción, a la democracia en Venezuela. Porque ¿cuál es el objetivo de nuestro en la oposición? El objetivo de la oposición es básicamente restituir la democracia en el país. Maduro quiere continuar. Hay un proceso para restituir la democracia a través de las elecciones presidenciales y legislativas. El otro quiere una elección de gobernadores y alcaldes para poder seguir avanzando, para flexibilizar las acciones y llevarnos hasta el 2024 en la elección presidencial supuestamente. Entonces, es un juego donde tenemos que tener nuestras cartas y apoyarnos y acompañar, porque hoy el esfuerzo está más para presionar en este momento en la comunidad internacional con los nuevos actores, con la administración de Joe Biden, que internamente tenemos que hacer la acción política normal del alto costo de la vida, los servicios públicos, pero es para la solución política definitiva tenemos que apuntar a apoyarnos en estos factores que hoy piensan que todavía existe una posibilidad por ese camino. ¿Cómo pueden los gobiernos de Europa comportarse como observadores de un proceso electoral conducido por el entorno del régimen de Nicolás Maduro si a todas estas, muchas de esas naciones en Europa no lo reconocen como presidente y en todo caso sí reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional y la presidencia encargada que de allí deriva por parte de Juan Guaidó? Es un poco complicado también decir que van a participar si no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República. Porque Maduro ha venido haciendo encuentros, el régimen de Maduro, con factores de la oposición. Por ejemplo, vámonos al 6 de diciembre, para la elección de la Asamblea de Maduro, Asamblea Nacional. Capriles Randowski estaba dispuesto a participar. Stalin González estaba dispuesto a participar con un acompañamiento de la Unión Europea. Si la unidad, si la oposición va dividida y estos factores muestran que son capaces de ir y avanzar bajo la premisa de que vamos a construir capacidades en cada uno de estos procesos, el proceso de elecciones regionales y el proceso de alcaldes, y después ir a un referendo revocatorio y después ir a una elección presidencial, la Unión Europea acompañaría, porque las condiciones que le va a pedir la Unión Europea a Maduro es tengamos un CNE elegido por la Asamblea Nacional, que viene casi seguro y van a salir candidatos supuestamente de la oposición, de la mesita o de estos grupos y de los del régimen. Y van construyendo el camino. Pero Antonio, entonces esto es una entronización de la ilegitimidad por todos lados, porque si incluso van a reconocer al CNE que se nombra desde esta asamblea resultante del proceso de diciembre, que fue denunciado como un proceso con vicios de fraude ante el mundo entero, entonces es cada paso que dan gira en torno al reconocimiento de la ilegitimidad. Mariana, la comunidad internacional quiere resolver el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, ya la comunidad internacional está cansada de que no logra resolverse por ninguna de los planteamientos. Si hay una solución en que permita construirla y puedan ser miembros de la oposición que tengan validez para la oposición, van a reconocerlo con toda seguridad y van a reconocer ese CNE y va a haber observación de la Unión Europea, porque cuando tú hablas de la transparencia es que la Unión, una organización internacional, vea las elecciones y digan que son fieles al voto popular. Y eso es lo que busca Maduro para poder legitimarse y poder, porque lo que viene es la entrega del país a los grupos cercanos, porque ya no queda más que robar, sino ahora entregar las industrias
para que sigan llenándose a los factores internos y externos aliados con Maduro. Me tengo que ir a la pausa, Antonio. Enseguida retomamos la conversación porque queda por fuera otro tema muy importante, que es las condiciones de nuestros migrantes. Bien por los que están en Colombia, ¿qué ocurre con los que están en Perú, con los que van hacia Perú, con los que salen de Perú hacia Chile, por ejemplo, con la militarización de las fronteras, perdón? Vamos a abordar estos temas al regreso, les pedimos se queden con nosotros, vamos a una breve pausa, ya venimos. Agradezco de nuevo la compañía de nuestro analista Antonio de la Cruz en este último segmento del programa y a ustedes la fidelidad de su atención también, muchas gracias. Bueno, Antonio, dejamos en el aire el tema de los migrantes y es que esto hay que mirarlo por separado. El análisis tiene que ser muy concreto en cada caso, porque para quienes están en Colombia, sin duda la decisión reciente del presidente Iván Duque es una luz al final del camino, pero no así lo que está pasando en Chile con el presidente Piñera. Entonces quisiera pedirte un análisis global de cómo ves la dura situación que están enfrentando nuestros migrantes. Fíjate, aquí lo de Duque marca un camino para la migración venezolana, el éxodo venezolano. Porque además aquí el presidente Biden dijo que va a otorgar también un permiso temporal para los venezolanos que llegaron aquí hasta enero de este año. Entonces tenemos en Estados Unidos también una propuesta, el presidente Duque la acaba de ejercer, aquí está planteado. El presidente Trump dejó una solución similar, pero no es la misma de un TPS. Entonces, ¿qué ocurre? Que para los países que seguimos viajando los venezolanos, que son básicamente Perú, Chile y la misma Ecuador, que tienen barreras para poder entrar, van a tener que empezar a verse en ese espejo, porque lo que se está diciendo es reconocer que no es producto de una situación de migración para ir, como comúnmente ocurre, generalmente, que no es por un producto de una situación, es una situación política que ha generado unas condiciones en el país que ha obligado a los venezolanos a buscar un futuro para su familia que queda en Venezuela. No tanto para los que están en esos países, porque van para ellos, pero es para ayudar a su familia para poder tener unos recursos que necesitan enviar al país. Entonces, el presidente Piñera, que está atravesando una situación muy difícil en términos que viene ahora la constituyente, una elección presidencial a finales de este año, busca cómo manejar políticamente la situación, pero creo que no lo está haciendo desde el punto de vista acertado con respecto a la migración, que había sido uno de los grandes aliados a la causa venezolana. Entonces aquí yo creo que habría que pedirle al presidente Piñera que vea los ejemplos de Duque en Colombia, de Biden en Estados Unidos, que están viendo que es una oportunidad para la economía de sus países insertar esta fuerza laboral, registrarla. Tiene costos, porque el problema es que los países no tienen presupuesto para absorber esa migración o a los programas sociales. Una vez que están registrados, tienen derecho a salud, colegio, vivienda, y el Estado no está preparado. Entonces aquí habría que ir a la ONU y plantear que es necesario generar los recursos para que estos países receptores venezolanos puedan operarlo. Porque ¿qué ocurre? Cuando tú comparas cuánto dinero se le entrega a los países receptores de la migración siria y la venezolana, es astronómica la diferencia. Entonces, hay una acción en la ONU, hay una acción por parte de los mismos presidentes Duque y el presidente Biden en ver esto de una manera global. Y aquí el gobierno interino del presidente Guaidó también tiene un rol que jugar para mostrar esta realidad. Sí, quizás es el compromiso más grande que deriva de todo esto, porque visibilizar la realidad, entregar cifras concretas de cuántos, cómo están llegando a esos países, es sin duda la condición imperante para que esos recursos sean canalizados, porque para nadie es un secreto que un gobierno con su propio presupuesto probablemente no tenga cómo atender a semejante movilización de gente desplazada, que está huyendo, que no son migrantes normales, no son simples migrantes, son personas que huyen de una tragedia humanitaria. Me quedan 30 segundos para despedir,
Pero bueno, quería agradecerte que hayas atendido nuestra invitación, tu tiempo, la gentileza de todos tus análisis. Como siempre, pues para esta servidora es un gran compromiso, pero es un gran placer informarlos. Antonio, te despido agradeciéndote de nuevo tu participación con nosotros. Muchas gracias, Mariana, y todo el éxito en este momento que estás sustituyendo a Carla por su enfermedad, y unos gran saludos para Carla. Bien, por supuesto, estamos muy atentos a irles contando poco a poco las buenas noticias de su recuperación, estaremos muy atentos. Para nosotros, lo reitero, es un gran placer, siempre lo ha sido, servirles, informarles y acompañarles. Que tengan todos muy buenas noches.